Continuando con lo que hemos comentado, fijaros que en una lectura muy sencilla de esta ecuación, tanto de la ecuación general, tenéis aquí la ecuación general de velocidad de convergencia, como la que más nos va a interesar, que es la ecuación de la velocidad de convergencia en las proximidades del estado estacionario. Fijaros cómo finalmente la velocidad de convergencia en las inmediaciones del estado estacionario va a estar definida otra vez por parámetros que son exógenos al modelo. Fijaros que tenemos el parámetro alfa, que es el parámetro que nos va, el exponente o el parámetro que nos va a determinar el peso del stock de capital en la función de producción. Y luego tenemos por otro lado la tasa de depreciación del stock de capital, que como bien sabéis es una variable exógena. Y tenemos por otro lado el nivel de crecimiento de la población. ¿Veis? Ambas variables exógenas. En consecuencia, la velocidad de convergencia en las inmediaciones, proximidades del estado estacionario, fijaros que queda definida a partir de dos variables que son exógenas. Evidentemente, sobra decir que estamos analizando el crecimiento económico a partir de un modelo neoclásico ortodoxo que es denominado de manera general como modelos de crecimiento exógenos. Más allá, fijaros también que en esta ecuación de convergencia, de velocidad de convergencia en las inmediaciones del estado estacionario, no tenemos la tasa de ahorro. ¿Veis? De nuevo trascendemos a la tasa de ahorro. La tasa de ahorro no influye en la velocidad de convergencia en las inmediaciones del estado estacionario. Es decir, la velocidad de convergencia no depende de la tasa de ahorro. ¿Veis? No está la tasa de ahorro en esta ecuación. Volvemos a lo de antes. Evidentemente estamos tratando con modelos de crecimiento económico exógenos. Las variables son exógenas. Todas estas cuestiones fundamentales no se definen a partir de variables endógenas. El modelo no explica las ecuaciones principales ni las conclusiones principales, sino que finalmente todo este conjunto de ecuaciones principales del modelo van a estar definidas a partir de variables exógenas, variables que se explican fuera del modelo. Y más allá, como tenéis aquí, vamos a poder hablar, fijaros, de dos efectos, una curiosidad, dos efectos que se cancelan dentro de cualquier modelo, que incluya una función de producción Kappa-Class. Fijaros que la tasa de ahorro sí va a ser importante para definir la función de producción y concretamente la función de inversión. Y en ese sentido, pues como tenéis aquí, se da un efecto que paradójicamente se anula, dos efectos, perdón, que se anulan. Por un lado, fijaros que, dado un nivel de stock de capital, cuanto mayor sea la tasa de ahorro, mayor posibilidad tendremos de inversión y, en consecuencia, mayor posibilidad para acumular stock de capital. Una mayor acumulación de capital, en un principio, nos va a permitir crecer más rápido, una mayor velocidad de convergencia. ¿Veis? Pero, por otro lado, cuanto mayor sea la tasa de ahorro y más inversión hayamos generado, esto nos irá acercando al estado estacionario. Y cuanto más cerca estemos del estado estacionario con un nivel de inversión muy elevado, es decir, cuanto más capitalizada esté nuestra economía, cuanto mayor sea nuestro nivel de stock de capital y cuanto más tienda nuestro nivel de stock de capital al nivel de stock de capital del estado estacionario, ¿qué ocurrirá? Problema, que nuestra inversión cada vez será mayor que nuestra depreciación. Y por mucho que invirtamos, aunque incrementemos nuestra tasa de ahorro, nuestro stock de capital es tan sumamente elevado que nuestra inversión prácticamente va a ser igual que la depreciación, de manera que se va a reducir, como tenéis aquí, la productividad media del stock de capital debido a la ley de rendimientos decrecientes de escala de la función de producción y de la función de inversión en estos modelos y, en consecuencia, las posibilidades de crecimiento económico van a ser menores y la velocidad de convergencia se va a reducir. En ese sentido y para concluir, pues de manera muy sencillita, fijaros, tenéis aquí dos ejemplos muy sencillos, vais a ver que esto es bastante fácil, para hallar la velocidad de convergencia en las inmediaciones proximidades del estado estacionario. Imaginaros una economía que tiene estos parámetros que tenéis aquí, una tasa de depreciación del stock de capital del 10%, no os confundáis con los ceros, con las comas, una tasa de depreciación del stock de capital del 10%, ¿veis? Que es 0,1, no os confundáis, 0,1 es un 10%. Una tasa de crecimiento de la población
del 1%, 1% es 0,01, no os confundáis que 1% ponéis 0,1, es 0,01 y luego pues tenemos que el exponente del nivel de stock de capital dentro de la función de producción, este alfa, pues lo definimos como 0,3, tenemos pues un 30%, ¿no? 0,3 en consecuencia beta, en este caso el factor trabajo, si esto es el stock de capital, pues beta, alfa más beta igual a 1, recordar, pues sería 0,7. Pero como esto es un análisis per cápita, pues el factor trabajo no lo tenemos en cuenta, sino que lo tenemos en cuenta en relación al nivel de stock de capital. Con estos tres datos, de estos tres parámetros exógenos, todos, pues fijaros, pregunta, dentro del modelo Solop-Swan sin progreso tecnológico, pues define usted la velocidad de convergencia en las inmediaciones del estado estacionario beta. Pues lo único que tenéis que hacer es definir la ecuación. Es bien sencillo, 1 menos alfa, por un lado, y por otro lado, delta más n. ¿Veis? 1 menos 0,3 por 0,1 más 0,01 os daría 0,077. Ahora bien, de igual manera que estos datos de aquí los analizamos en términos porcentuales, nosotros no decimos que la tasa de crecimiento de la población es 0,01, decimos que es 1%. No decimos que la tasa de depreciación del stock de capital es 0,1. Decimos que la tasa de depreciación del stock de capital es un 10%. En consecuencia, pues fijaros a partir de ahí, si la velocidad de convergencia del estado estacionario nos da 0,077, tendremos que poner esto también en tanto por ciento, sería un 7,7%. Esta parte de aquí en matemática es muy sencilla. ¿Qué me interesa? Que lo sepáis interpretar. ¿Cuál es la interpretación de este dato? Es lo que me interesa. Fijaros, lo tenéis aquí puesto. ¿Cuál es la interpretación de este 7,7%? Pues que las economías más desarrolladas, podríamos decir, más desarrolladas, convergen a un 7,7% anual, presuponiendo que estos datos que tenemos aquí son datos para economías desarrolladas, economías ricas, los países de la OCDE, imaginaros. Son datos para los países de la OCDE. Es decir, que cada año, y esto es lo que me interesa, cada año disminuye un 7,7% la diferencia inicial existente entre el capital inicial y el capital del estado estacionario. Es decir, sea cual sea la dotación inicial de stock de capital, si un país tiene estos parámetros de aquí, su velocidad de convergencia hacia el estado estacionario, es decir, la reducción de la diferencia entre el stock de capital inicial y el stock de capital en el estado estacionario, se va reduciendo en un 7,7% anual. ¿De acuerdo? Esta es la interpretación que a mí me interesa de este dato que tenéis aquí. En un modelo con progreso tecnológico tendríamos que incluir aquí el G sub A que llamamos nosotros en clase, aquí se llama X de manera general en los documentos teóricos de crecimiento económico. Imaginaros que lo suponemos de un 2%. 2%, de nuevo, ojo con los ceros, 0,02. Un 2% pues implicará que si lo medimos a partir del nivel de inversión I más D en función del PIB, pues que de todo el PIB que se genere, invirtamos anualmente un 2%. Fijaros que lo único que tendríamos que hacer como este paréntesis de aquí, veis la definición de la velocidad de convergencia, aquí tendríamos la depreciación, ¿veis? En un modelo con progreso tecnológico, aquí tendríamos que la A era constante. Si la A no es constante y se genera progreso tecnológico, esa depreciación la tenemos que incluir aquí. En consecuencia, tendríamos que ampliar este paréntesis e incluir el progreso tecnológico. En este caso, un 10%, 0,02. En ese sentido, pues el dato, fijaros, con estos mismos parámetros, el dato se incrementa, es mayor, 9,1%. Es decir, la velocidad de convergencia, la velocidad de reducción anual de esa diferencia entre el stock de capital inicial y el stock de capital en el estado estacionario va a ser mayor. El progreso tecnológico nos va a favorecer. Es decir, cuanto mayor y cuanto más invirtamos en progreso tecnológico, cuanto mayor sea el progreso tecnológico, mayor será en un principio la velocidad de convergencia hacia el estado estacionario.